Saludos estimados, seguimos con las actividades, pues estamos siempre en la fase 3, pero vamos ahora de la semana 6 a la semana 10, ¿verdad? Si se recuerdan, la semana pasada finalizamos la semana 5 de la fase 3, entonces ahora vamos con la semana 6 de la fase 3 siempre. Ok, entonces vamos a la tabla de actividades y vamos a la clase 1.1 de la página 106. Estas son las actividades que vamos a hacer desde la semana 6 a la semana 10, ¿verdad? Estas son las páginas que vamos a trabajar. Para esta semana solo tenemos 3 clases, la del lunes, la del miércoles y la del jueves, porque el martes es asueto y el viernes es autoevaluación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la página 106, ahí iniciamos la unidad, criterios de congruencia de triángulos. Por favor me rotulan la unidad 5 en su cuaderno. Y necesito que lean, ¿verdad?, los ejemplos para poder saber qué vamos a hacer o qué es el proceso que vamos a realizar en los ejercicios, ¿verdad? Vean lo que sucede acá. Se hace un proceso de triángulos, una rotación de los triángulos y podemos decir si son congruentes o si son correspondientes, ¿verdad? Acá la conclusión es muy importante. ¿Por qué? Nos vamos a basar en esta conclusión para decir cuáles son correspondientes y cuáles son congruentes, ¿verdad? Entonces dice, dos figuras que coinciden cuando se sobreponen de manera directa o volteándola al revés, una de ellas, si es necesario, a eso se le llama congruencia, ¿verdad? Luego dice, los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes se llaman ángulos, vértices y lados correspondientes. A los elementos correspondientes de una figura también se le llaman homólogos, ¿verdad? Es por si encontramos esa palabra por ahí, también estamos hablando de correspondencia, ¿verdad? En este caso el ejemplo dice, los triángulos son congruentes, identifica los vértices, lados, ángulos correspondientes. Primero tenemos el triángulo 1 y el triángulo 2. ¿Cuáles son los vértices correspondientes? Veamos acá, vértices correspondientes, dice el A corresponde a D. También el otro vértice correspondiente es B con E. Acá, B con E, miren, están en la misma posición. C con F, ¿verdad? C con F, aquí están en la misma posición. Entonces, ya entendemos esa definición y podemos saber entonces cuáles son los vértices correspondientes. Ahora, los lados correspondientes dice que es AB, que es este, con DE. Acá, ¿verdad? Este lado es correspondiente con este lado. Y DE, veamos DE también. Aquí está, ¿verdad? Y el otro es BC con EF. Aquí está. BC y EF son lados correspondientes. El otro es CA y DF, ¿verdad? O FD. Acá. Entonces, nos basamos en este ejemplo para poder corresponder, ¿verdad?, los ejercicios. Eso es lo que tenemos ángulos también, ¿verdad? El ángulo A es correspondiente con el ángulo D. Mire, ángulo A correspondiente con el ángulo D. Ángulo B correspondiente con el ángulo E. Ángulo C es correspondiente con el ángulo F. Ok, me detengo en ese ejemplo porque no voy a resolver acá, sino que me voy a ir al cuaderno de ejercicios. Y en el cuaderno de ejercicio usted debe hacer exactamente lo mismo que se explicó en el ejemplo. Acá nada más que lo voy a ir colocando en este cuadrito, ordenadito, ¿verdad? Vértices correspondientes, ¿cuáles son? El vértice C es correspondiente con el vértice F. Aquí, ¿verdad? CF puedo colocar. El vértice A es correspondiente con el vértice D. CAD. Y el vértice B es correspondiente con el vértice E. Y aquí, ¿verdad?, se va llenando cada uno de estos elementos. Luego los lados, luego los ángulos, así como se explicó en el ejemplo. Lo mismo para el literal B. Luego en el número 2 también hay que hacer el mismo proceso, solo que las figuras son un poquito diferentes, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a hacer, llenar la tablita y ahí estaría resuelto los ejercicios de este día.